ocurren las cosas más destacables, no solo a nivel local, sino también a nivel autonómico y nacional. Muy pendientes estamos de todas las novedades en referencia al menor asesinado en Almería. Vamos a ahondar gran parte de la mesa de actualidad de hoy sobre las últimas novedades en relación al pequeño Gabriel, pero si les parece, antes le voy a presentar a las personas que componen la mesa de actualidad de esta jornada. Fernando Cubillo, secretario general de Comisiones Obreras en Málaga. Bienvenido una semana más. Pues gracias nuevamente por la invitación. Aquí estamos, otra semana de lucha con las pensiones. Encantado, Fernando, de contar contigo, y vamos a hablar con Fernando, y también contamos hoy con José Piña, que es concejal de Costa del Sol, si puede, del Ayuntamiento de Torremolinos. Es la primera vez que participa en esta mesa de actualidad, le damos la bienvenida. Gracias a vosotros por invitarnos. Muchísimas gracias. Como cada tarde, aquí a mi lado mi compañera Rocío Luque. Buenas tardes, Buenas Rocío. tardes, Juanma. Encantada de estar aquí. Y también contamos con el viceportavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Alejandro Carballo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, man. Bienvenido. Una vez hechas las presentaciones, si les parece, vamos a pasar a resumirles en el siguiente vídeo algunos de los contenidos que vamos a abordar a continuación. Echen un vistazo. En la actualidad, Málaga, más de 5.000 personas han pasado por el patio de luces de la Diputación de Almería, donde se instaló la capilla ardiente del pequeño Gabriel Cruz, el niño de 8 años cuyo cuerpo fue encontrado este domingo en el maletero del coche que conducía la hasta ahora novia padre del pequeño. La Semana Santa generará 8.000 contratos de refuerzo en Málaga, un 12% más que el pasado ejercicio. Habrá contrataciones récord en los sectores de la hostelería, entretenimiento o transporte. Las inspecciones de trabajo ponen de manifiesto que hay casi 3.000 empleos en negro y tan solo en el pasado ejercicio impusieron más de 1.700 multas a empresas de Málaga. ¿Llegará a su fin la economía sumergida? Todos estos asuntos y otros tantos serán analizados hoy en Actualidad Málaga. Bueno, perdón, ya lo han visto, vamos a abordar diferentes asuntos como esa economía sumergida que a día de hoy todavía existe. También vamos a hablar de los contratos que se van a realizar esta Semana Santa en la provincia de Málaga, pero nos centramos en un asunto que tiene conmocionado a todo el país, novedades sobre el caso del pequeño Gabriel. Pues Rocío. sí, bueno, recordemos que ayer Ana Julia, la presunta asesina de Gabriel, no quiso hacer declaraciones y no quiso tampoco colaborar en la investigación sobre los pasos que dio el pequeño desde su desaparición el 27 de febrero. Pero hoy sí, hoy ha declarado ante la Guardia Civil y ante sus abogados y se ha declarado culpable del asesinato de Gabriel. Y frente a ello, 5.000 personas han acompañado hoy a los padres de Gabriel y le han dado el último adiós al pequeño pescadito. La presunta asesina del pequeño Gabriel Cruz, Ana Julia, no ha soltado prenda durante los registros a los que fue acompañada por los investigadores para reconstruir lo ocurrido. De la mano de los agentes de la Policía Judicial de Almería, de los de la Unidad Central Operativa y de los de la Sección de Análisis de Comportamiento Delictivo, recorrió los escenarios relacionados con este horrible crimen. Pese a haber sido sorprendida infraganti el domingo por la mañana con el cadáver del pequeño en el maletero de su coche, dispuesta a cambiarlo de sitio para evitar que fuese encontrado, Ana Julia se mostró este lunes completamente hermética. Los investigadores de la Guardia Civil tienen un margen de 72 horas antes de ponerla a disposición judicial, con el consiguiente desenlace conocido de la muerte del pequeño Gabriel, cuya autopsia determinó que fue estrangulado el día de su desaparición. Según fuentes de la investigación, su pequeño cuerpo, de apenas 24 kilos, presentaba señales en el cuello y se encontraba manchado de tierra. En los días previos al fatal desenlace, los padres de Gabriel actuaron como cómplices de los agentes de la Guardia Civil, evitando levantar sospechas que enmascararan a la que ya era sospechosa número 1 del caso. Miles de personas se acercaron a la capilla ardiente a darle el último adiós al pescadito. En el funeral celebrado en Almería, unas 3.000 personas han arropado a los padres de Gabriel Cruz al grito de "No estáis solos". Más de 5.000 personas han acompañado hoy a los padres de Gabriel Cruz en el último adiós al pescadito. Además, mientras continúa la investigación sobre el asesinato de este pequeño de Almería, que recordemos desapareció el pasado 27 de febrero. Las últimas noticias indican que el pequeño murió por sofocación y su asesina le tapó la nariz y la boca, pero antes de su muerte recibió un golpe. Además, el juez ha indicado que no se le puede practicar la incineración a Gabriel porque sospechan de que pudo tener colaboradores Ana Julia. ¿Qué opináis, Alejandro? Pues bueno, desde el domingo la verdad que
es bastante afectado por la noticia, ¿no? Uno es padre, yo tengo un hijo precisamente de la edad de Gabriel y es duro. O sea, ponerte en el papel de esos padres es muy duro y tener que, como se ha dicho, ¿no? Que los padres tuvieron que formar parte de la investigación y hacer de cómplice de la Guardia Civil en este caso, y aun sabiendo que esta persona era la que lo había hecho, bueno, yo creo que hasta el último momento tenían esperanza de encontrarlo con vida, entonces también eso en parte pudo ayudarle a soportar eso, porque es que si no es impensable, vamos, yo en su papel no hubiese podido hacerlo, sinceramente, porque es muy duro y ahora, bueno, pues esperemos que caiga todo el peso de la ley sobre esta mujer y bueno, y que nos haga pensar y replantearnos muchas situaciones y muchas circunstancias que tenemos en nuestro país con la legislación y es una pena, ¿no?, que tenga que ocurrir este tipo de cosas para darle una vuelta a todo el tema jurídico en torno a este tipo de muertes, pero vamos, habrá que hacerlo, ¿no?, porque es que no es de recibo que ocurran estas cosas y que luego, por desgracia, estas personas a los pocos años estén en la calle. Hace poco también vimos como este hombre, el Chicle, ¿no?, que le llaman, el que mató sí. También pues decía que le mandó una carta a los padres diciendo que no había problema, que a los 7 años ya iba a tener el primer permiso, que iba a estar en la calle y tal. Es que eso no es de recibo, hay que endurecer mucho más las penas, que se cumplan todas las condenas íntegramente y hay que trabajar mucho en ese sentido. Yo simplemente desde aquí, pues evidentemente dar el pésame a la familia y bueno, y es horrible lo que ha pasado, sinceramente es horrible. Pues finalmente hoy se ha confesado Ana Julia, ha indicado que ella acabó con la vida de Gabriel, pero desconocen, porque eso no lo ha dicho, si tenía cómplices o no. Sí, la verdad es que, como plantea Alejandro, es un auténtico horror. Yo creo que Media España ha vivido estos últimos días, los anteriores, con la noticia de la desaparición, como cada día se iba desgarrando la familia porque la esperanza de verlo con vida pues se iba perdiendo día a día. La enteza con lo que han sido, digamos, también han trabajado conjuntamente con la justicia, y la verdad es que yo también soy padre de 2 hijos, de 5 y 7 años, y no se me ocurre cómo esta familia puede seguir adelante de esta manera con lo que le ha pasado en su entorno, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Está claro que hay que revisar pues, algunas cuestiones que tenemos sobre la mesa, hay que abrir el debate de la justicia, de los medios, del entorno, y creo que de aquí en adelante esto no solo hay que tener en cuenta estos acontecimientos ni estos hechos para reabrir debates, etcétera, sino también debemos tener un debate permanente porque la sociedad va evolucionando, nosotros también vamos cambiando y lo que hay que hacer es contar con los profesionales, contar con los juristas y preguntarle cuáles son los medios que tienen ellos para poder hacer trabajo de prevención serio, para hacer un trabajo de penitenciario decente y ver cómo el sistema penitenciario que tenemos pues, puede mejorar en este sentido, ¿no? Fernando. Pues nosotros desde Comisión Obrera ya le hemos manifestado a la familia en Almería, en la Comisión Obrera de Almería, en una concentración de apoyo y de cariño para darle un poco el pésame y mostrarle nuestro afecto por este desagradable hecho, ¿no? No es momento para nosotros el ponernos a hablar de leyes en caliente, porque en caliente todas las medidas que se apliquen serán pocas. Hay que esperar. Hoy es momento de estar con la familia, desde la lejanía de Málaga, pero también estar con la familia, y yo resalto la actitud de la madre y del padre, esa actitud serena, una actitud íntegra y con fortaleza suficiente como para pedirle a la sociedad que se deje de utilizar las redes sociales, que se deje de expresar la rabia que surge de cualquiera de nosotros, de nosotras, que se deje de expresar esa rabia, porque es momento de estar donde hay que estar con la familia, darle el último adiós a Gabriel y dejar para más adelante en frío medidas y disposiciones legales y jurídicas, porque mezclar dolor y mezclar leyes es mal camino, tiene mal final eso, mal final. En caliente, verdad que sí. En caliente tiene mal final. ¿Consideráis, bueno, hay que destacar la labor encomiable que han hecho desde la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado? Impresionante cómo han sabido resolver el caso y en poco tiempo. ¿Creéis que también esto da aliento a aquellas familias que tengan desaparecidos? Hombre, claro, me imagino que esa familia siempre la esperanza es lo último que van a perder, evidentemente, y si algo está claro es que la profesionalidad de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es bien sabida en el resto de Europa. De hecho somos ejemplo en muchas
en muchas unidades y esta pues, probablemente será una de ellas. Todo el reconocimiento también al trabajo que han hecho. Evidentemente han llevado una investigación casi ejemplar, han ido, incluso contaban, ¿no?, en prensa, me imagino que por fuentes de la propia Guardia Civil, cómo le iban poniendo anzuelos a esta mujer para que, bueno, a ver si picaba, ¿no?, y podían descubrir finalmente lo consiguieron con la colaboración de los padres también. Es que, de verdad, es que es una situación horrible y es muy difícil de ponerse en la situación de lo que han vivido esos padres y esa familia y bueno, esperemos que no tengamos que repetir nunca más un hecho de estas características, pero yo sí que difiero en parte con lo que decía Fernando, de que es cierto que en caliente no hay que tomar decisiones, eso está claro, pero que sí que es muy necesario una revisión de nuestras leyes y del Código Penal, porque no es de recibo, porque cosas como la que hemos visto antes de que si un hombre dice que está en la cárcel que a los 7 años va a salir, que no se preocupa la familia y que es que desincentivan las penas, bueno, tienen que ser punitivas pero hasta el límite, porque hay que desincentivar todo este tipo de situaciones y que se lo piensen 2 veces a alguien que sea capaz que le pase por la cabeza este tipo de cosas, porque a mí no se me pasó por la cabeza, pero... Claro, la pregunta es, ¿cuánto cuesta la vida de una persona? Exactamente, y que incluso decía que querían hacer negocio, ¿no? Este hombre allí en Galicia que decía que quería hacer negocio con la familia, de que se iba a hablar, es que, claro, se ven impunes, se ven que al poco tiempo ya tienen permiso, ya están en la calle, pues, ¿y cuántos casos sabemos de violadores a lo mejor que están en las cárceles y que por buena conducta en la cárcel, que es más que evidente, ¿no?, porque si un violador está en la cárcel con hombres solamente, la buena conducta se le va a presuponer siempre, al poco tiempo le dan un permiso y vuelve a reincidir. Es que ese tema hay que revisarlo sí o sí, y no solamente por este caso, evidentemente, que ahora estamos todos bastante afectados, sinceramente, pero es algo que viene de mucho más atrás y que hay que atajar y tratar, vamos, de forma prioritaria. Diría un matiz, Alejandro, un matiz muy breve. Sí. Yo sigo reiterando en que en caliente no hay que tomar medidas, porque hay que analizar bien los hechos para evitar que ocurran nuevamente. Tenemos casos donde se toman medidas y medidas drásticas como son la pena de muerte, y en los Estados Unidos no disminuye los asesinatos porque exista la pena de muerte. Luego no nos convirtamos nosotros en tomar medidas extremas en caliente. Hoy toca estar con la familia, estemos con la familia y en su momento los representantes políticos... Nadie habla de medidas extremas. Alejandro, los representantes políticos en frío pensáis bien cómo se puede actuar, qué se puede hacer para evitar que esto ocurra, pero en frío, no metamos en caliente, porque en caliente ni la pena de muerte soluciona estos temas, ni la revisión, ni la cadena perpetua tampoco lo soluciona. Es un debate que en los Estados Unidos bastante. Es un debate que viene de mucho más atrás, no es precisamente ahora, entonces hay que tomar la medida cuanto antes, pero no por lo que le ha pasado a este pobrecito Gabriel, sino lo que viene pasando durante muchos años en nuestro país. Para zanjar el asunto, está José. Claro que no hay que confundir justicia con venganza. Y eso yo creo que todos los tenemos muy claro. El ojo por ojo, yo creo que el sistema feudalismo de la Edad Media ya... nosotros hemos evolucionado como personas, no hemos armado de una Constitución que defiende el derecho a la reinserción y la reeducación en las instituciones y penitenciarias, y lo que hay que ver es si eso está funcionando o no está funcionando y cómo se está haciendo. ¿Es un debate que hay que abordar ahora o después? Yo creo que es un debate permanente, porque la sociedad está en constante evolución, los delitos van evolucionando. Yo creo que también hay que revisar el Código Penal para hablar todo que viene siendo de financiación ilegal, de corrupción. Yo creo que hay cosas que hay que atajarlas seriamente, un tema de reparación económica, si alguien ha robado pues tiene que devolver el dinero, etcétera, etcétera. Y son cosas que son de actualidad y que realmente hay que seguir abordando. A mí lo que me sorprende es lo que se ha hecho en estos días con los medios de comunicación, que ha habido una escalada continua y lo plantean los juristas, no solo lo digo yo, ¿no?, de un populismo punitivo. Es decir, cuanto más salvaje era la reparación, cuanto más salvaje era la venganza, más, digamos, en los medios de comunicación se hacían eco. Había amenazas de muerte en las redes sociales, en algunas prensas informales. Independientemente del origen de las personas, de la raza, hay una presunción de inocencia que también tiene que determinar la sentencia, etcétera, y tendrá que declararse culpable con todos los mecanismos que garantiza la legislación, y es a partir de ahí, junto con los especialistas, repito, los especialistas en la materia, los jueces, los fiscales, los políticos que tienen que asignar recursos, los que tienen que decidir si realmente el sistema penitenciario que tenemos hoy día en España funciona. Ojo, en España tenemos las penas medias duran más que en cualquier país de Europa, y además
tenemos de media tenemos más presos, casi el doble de presos que un país de similar población en Europa. Es decir, tenemos un sistema bastante estricto. Otra cosa es que tendremos que invertir en prevención, hacer un análisis jurídico serio para ver cómo se puede mejorar este sistema. El tema, desde luego, está sobre la mesa y esta misma semana también se abordará a nivel nacional el asunto de la prisión permanente revisable. Nosotros estaremos muy pendientes. De cualquier forma, nuevamente, nuestras condolencias desde esta casa, desde 101 Televisión, a los familiares, a los padres del pequeño Gabriel, darles muchísima fuerza. Y ahora sí vamos a cambiar radicalmente de asunto, porque Málaga concretamente ya huele a Semana Santa. Todo el mundo está muy pendiente de una Semana Santa que puede ser histórica por los datos, por las previsiones que se manejan en torno a contrataciones. Y es que solamente a nivel nacional casi 200.000 contratos se esperan. Pero, Rocío, en el caso de Málaga, ¿cuántos? Pues en el caso de Málaga serían más de 8.000 empleos los que generaría la Semana Santa 2018. En la comparativa con el año pasado sería un 12% más, pero si ponemos la mirada en el año 2010 sería un 69% más. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y las expectativas laborales se presentan esperanzadoras. Y es que, según las previsiones de Randstad, la Semana de Pasión permitirá contratar a más de 8.000 personas en la provincia de Málaga, lo que supone un incremento del 12,5% respecto al año 2017. Pero si se compara con los datos registrados en 2010, la subida es espectacular, del 69,7%. Ya a nivel regional generará unos 40.500 contratos, sobre todo en los sectores de hostelería, transporte y entretenimiento. Unas cifras que suponen un récord y equivalen a un ascenso del 13% respecto al año anterior. La Semana Santa es un reclamo, en definitiva, en Andalucía para los turistas, ya que une tradición, playas y capacidad hotelera y residencial. Unas fechas que convierten a la comunidad autónoma en líder de creación de puestos de trabajo a nivel nacional. Aún así, los datos también son los mejores de la historia en toda España, con un volumen de 182.700 contratos en España. La contratación temporal es la más utilizada en esta época del año, ya que permite a las empresas reforzar la plantilla por el incremento del volumen del negocio. Durante la época de crisis más acuciante, los contratos bajaron y ahora comienzan a remontar sus cifras en la Semana de Pasión. Más de 8.000 empleos generará la Semana de Pasión aquí en la provincia de Málaga. Un gran respiro para aquellos que están en la lista del paro, pero volvemos al tema de la excepcionalidad, ¿no, Francisco? Fernando. Perdona, Fernando. Vamos a ver, una cosa son empleos, otra cosa son contratos. Empleos no se crean, 8.000 puestos de trabajo, no son 8.000 empleos, serán 8.000 contratos. Pero hay un dato que sí vamos a decir positivo, es que este año yo siempre miro las altas de Seguridad Social, esas son las reales, lo que está registrado en Seguridad Social. Pues en la Seguridad Social es cierto que en el mes de enero-febrero de este año ya se han producido un incremento de 27.000 altas, de 27.000 personas que se han inscrito con distintas modalidades contractuales, parciales, temporales, pero 27.000 altas que ya van acumuladas en los 2 meses. Marzo no ha terminado, no podemos tenerlo encima. El año pasado solamente 5.000. Fijaros la diferencia de esas 27.000 de este año y de las 5.000 del año pasado. Es cierto que ya la Semana Santa este año se produce ahora en marzo, el año pasado fue el 9 de abril cuando arrancó, y entonces un poquito se adelanta las contrataciones, pero si sumáramos los meses de enero, febrero, marzo del año pasado, a 8 días de empezar la Semana Santa ya, se hicieron 25.000 contratos. Es que ya hemos superado los contratos del año pasado prácticamente. Con esos 8.000 no lo vamos a superar, vamos a estar muy por encima. Luego, efectivamente, vamos a tener una situación de contratación con todas las modalidades parciales, temporales y con toda la economía sumergida y el fraude que se está dando, que lo veremos en otro punto, pero vamos a tener una situación de mayor aumento de contratación en Málaga. Eso es positivo, pero más positivo debiera ser que fuera un empleo estable, que fuera un empleo fijo, porque el empleo estacional, ya lo hemos visto en otros momentos, el empleo estacional en Málaga fluctúa en torno a 20.000 personas arriba, 20.000 personas abajo. Empezamos la cresta de la ola del empleo temporal en Málaga, ahora que en el mes de marzo, que finalizará probablemente en el mes de octubre aproximadamente. Nuevamente vuelve a ser el sector de la hostelería, el sector del entretenimiento, del ocio, los que van a liderar ese mayor número de contratos. Sí, bueno, nosotros en Ciudadanos tenemos muy claro que la repercusión económica que tiene la Semana Santa en nuestra ciudad, en este caso, en Málaga, y por eso tenemos un apoyo total a esta tradición,
porque no solamente por lo que respecta a la cultura y a la idiosincrasia de nuestra ciudad, sino también precisamente por esa repercusión económica que supone para Málaga. Son 8.000 puestos de trabajo, evidentemente... Contrato, perdón. Que evidentemente van a ser temporales, muy probablemente, porque las características de la Semana Santa así lo hace prever. Pero bueno, es una más que buena noticia para nosotros, porque bueno, son 8.000 malagueños que van a encontrar trabajo en esta Semana Santa. Ahora entraremos, como ha dicho Fernando, en el debate de la precariedad y del empleo en negro, ¿no? Como se venía a titular la noticia que hemos estado viendo esta semana en prensa. Pero bueno, yo sigo insistiendo de que es una gran noticia de que la Semana Santa en Málaga pues aporte ese granito de arena a la economía de la ciudad y que bueno, muchas familias se puedan beneficiar de ello. José, uno de los municipios más turísticos que contamos en nuestra provincia y en la Costa del Sol, sin lugar a dudas, es Torremolinos, tu municipio. O sea que parte de estos contratos probablemente recaerán en vecinos de tu municipio. Probablemente, nosotros en Torremolinos sabemos de estacionalidad bastante, porque claro, somos un destino maduro y pionero en temas de turismo en la historia de Málaga y es cierto que la planta hotelera y la oferta de ocio que tenemos en Torremolinos y en la provincia de Málaga hace que justo en marzo empiecen a aflorar los contratos temporales, que lo que plantea que no son 8.000 contratos, que se van troceando las horas y al final resulta menos empleo neto. Por tanto, ¿que aumente los empleos supone recuperación económica? Pues no del todo, porque todos sabemos que tenemos familiares que aunque sean trabajadores a jornada parcial, no están contratados a todas las horas que trabajan, resulta que el salario que tienen es insuficiente para cubrir sus necesidades. Es decir, también encontramos con trabajadores pobres. Aún trabajando en Semana Santa, nos encontramos con trabajadores pobres. Las cifras son optimistas, son buenas, pero para mí no son optimistas, ¿no? Es decir, hace falta cambiar el modelo laboral y invertir en los sectores productivos, sobre todo en la provincia de Málaga, ¿no? que seguimos viviendo y esperando como agua de mayo que lleguen los turistas en marzo y aguantar hasta octubre la temporada y no pensar en otro tipo de políticas de empleo que puedan estar todo el año, ¿no? Bueno, pues como en esta mesa de actualidad realmente lo analizamos todo, hemos analizado la cara A, hemos dado ese dato positivo, esos contratos, como bien apunta Fernando, no empleos, contratos, 8.000 contratos que son los que se prevén para esta Semana Santa en la provincia de Málaga. Ahora vamos a hablarles también de la cara B y del trabajo, lo que se conoce, trabajo en negro, trabajo en B. Rocío, ¿tienes datos? Porque sí, la Inspección de Trabajo aquí en la provincia de Málaga tiene en el punto de mira a la economía sumergida, y es que han aflorado en la provincia de Málaga en 2017 2.800 empleos sumergidos y sobre todo destaca el aumento del fraude en las contrataciones a tiempo parcial. Las consecuencias de la crisis económica, la precariedad que aún florece del mercado laboral, unido a la mala conducta de algunos empresarios, siguen desencadenando escenarios de economía sumergida en la provincia de Málaga. Un problema que aún está por resolver en España y que afecta a Málaga. La Inspección de Trabajo, según ha publicado La Opinión de Málaga, consiguió aflorar el pasado año 2017 unos 2.880 empleos sumergidos. Aquellos que no tenían contrato ascendían al 65%, mientras que en el resto la empresa utilizaba un contrato parcial, ocultando a la Seguridad Social las horas que realmente echaba el trabajador. En este sentido, lo más destacado del informe de la Inspección de Trabajo es el aumento de los casos de fraude con el contrato a tiempo parcial. Frente a ello se reduce considerablemente el número de personas sin contrato. El fraude laboral arrojó la imposición de unas 1.700 multas que sumaron en su conjunto 9,3 millones de euros. Según los expertos, la economía sumergida sigue en niveles altos, con precarización y trabajos a tiempo parcial injustificados. La hostelería se posiciona nuevamente como el sector donde más economía sumergida se registra. Entre las infracciones destacadas por la Inspección de Trabajo destacan 157 casos de personas que estaban trabajando y aparte cobrando el paro, lo que hace que pase de la infracción de grave a muy grave. Sigue la economía sumergida aquí en toda España y también en la provincia de Málaga, por supuesto, y parece que aún más acuciante después de la crisis. Eso es lo que el dato que acaba de dar Rocío refleja, la situación de precariedad que hay y de la caída en prestaciones sociales que reciben las personas, que no es suficiente para poder vivir y compatibilizan con empleos precarios y empleos de bajos salarios. Y esa compatibilidad, que en otros países está regulada y se podría regular en España perfectamente, aquí, sin embargo, se utiliza como una forma de engordar el beneficio empresarial. En el caso nuestro de Málaga,
el informe que ha presentado la Inspección de Trabajo, muy elocuente, solamente afecta a un 20% del empleo sumergido que hay en la provincia de Málaga. Es decir, en la provincia de Málaga, en el año 2017, según datos nuestros de Comisión Obrera, había 41.200 puestos de trabajo que no estaban regularizados en alta de seguridad social. En alta de seguridad social, 42.200. No se entienden las cifras que da la EPA y las cifras de alta en seguridad social, que es lo real, lo que está ahí metido. Pues la media nos viene a dar ese dato más o menos. Y en el caso de los contratos parciales, con mucha más razón, hemos hablado antes de la Semana Santa. Son 8.000 contratos, pero 8.000 contratos de una semana como mucho, Claro. No de 30 días. Entonces, bueno, y de una semana no de jornada completa. A lo mejor de 2 horas y echan 16 horas de trabajo diarias, 14 en Semana Santa se trabaja a destajo, pero se debería de pagar también las horas trabajadas. Luego estamos en una situación de fraude en donde la Confederación de Empresarios, que pone el acento también y critica esta actuación de estos tipos de empresarios con garfio y pirata que dice su presidente, pues efectivamente debería de tomar también nota y de expulsar de la Confederación de Empresarios por un comportamiento poco ético a aquellos empresarios que incumplan la legalidad. Es decir, expulsarlos, no los queremos dentro de la Confederación. No puede estar todo el mundo dentro de un marco, de un partido, de una organización de trabajadores o de una confederación, no puede estar todo el mundo. Aquellos que incumplen la normativa están haciendo un fraude al conjunto de la sociedad y tienen que ser apartados de las organizaciones que tiene la sociedad, como en este caso la Confederación de Empresarios. 41.200 personas en fraude durante el año 2017, solamente 2.800. Y dice el jefe de inspección, de trabajo, dice que, bueno, que se han visitado menos empresas que el año pasado, pero no porque haya menos fraude, sino porque hay menos personas. Porque el gobierno de la nación es permisivo con el fraude. Cuando no aumenta la plantilla en volumen proporcional al volumen de empresas que hay en Málaga, cuando ahora en Semana Santa no aumenta las inspecciones, sino que disminuyen las visitas en Semana Santa, pues están siendo permisivos con el fraude que se está dando. Un fraude que supera con mucho las multas de accidentes, de radares de velocidad que hemos visto en otros programas en esta cadena, supera con mucho, en más de un 40%, las multas. Y si toman nota con el tema de las multas de tráfico, no toman nota con el tema de las infracciones laborales, que hacen un daño a la seguridad social, a las pensiones, hace un daño a la persona, al desempleo y al salario, y hace un daño al conjunto de la sociedad. Y la competencia desleal que establece el empresario que no contrata por ahorrar y por magnificar beneficios frente al empresario que sí lo hace y que tiene un coste de salario, de cotizaciones y que cumple con la legalidad. Esa competencia desleal entre empresarios también hay que perseguirla. Claro. De hecho, bueno, España es el país que menos recursos destina contra el fraude. La OCDE indica que hay solo un empleado para 2.000 contribuyentes en España. En Francia tenemos un empleado para cada 700 contribuyentes y, por ejemplo, en Alemania creo que son 800 contribuyentes, un empleado. Es decir, que la diferencia es descomunal, ¿no? Sí, bueno, la economía sumergida en nuestro país es uno de los grandes problemas de nuestra economía. De hecho, hay que trabajar mucho y queda mucho por hacer en ese sentido porque son muchos ingresos que está perdiendo el Estado para dar servicios y para hacer llegar a donde tiene que llegar el país. En el tema del trabajo, el problema está que también España tiene un paro estructural que es prácticamente líder en Europa. Y es muy difícil, y el Partido Socialista y el Partido Popular no han sido capaces durante todo este tiempo en bajar esas cifras que son prácticamente el suelo que tiene nuestro país en cifras de paro y, como digo, están muy por encima de la mayoría de los países de Europa. Entonces, por ejemplo, nosotros Ciudadanos abogamos por hacer una reforma profunda del sistema laboral y estamos proponiendo, por ejemplo, el tema del contrato único indefinido, que creemos que mejoraría mucho de esa precariedad y esa temporalidad en los contratos que van de la mano. La temporalidad va de la mano de la precariedad, porque es cierto lo que se está diciendo también en esta mesa, ¿no? Es que hay muchos trabajadores pobres. Claro. Es que cada vez se ven más gente que trabaja y que tiene mucha dificultad. A día de hoy no es similar a tener una calidad de vida no pueden llegar a final de mes, tienen muchas dificultades para llegar a final de mes y probablemente pues esos trabajadores sí cumplen con su impuesto y tal, y entonces esa economía sumergida también que va en paralelo a todo lo que estamos hablando,
pues tiene que atajarse por parte del Estado con otras políticas que desincentiven al empresario a trabajar por esa vía y hacerlo por la forma más legal posible. José, ¿qué medidas políticas se deben tomar para evitar que siga aflorando el empleo en negro, la economía sumergida? Bueno, hay muchos modelos en Europa que han intentado atajar el tema del empleo en negro, precario. Creo que hay varias estrategias, ¿no? En primer lugar, creo que representa en torno al 30%, ¿no? Decían, ¿no?, del PIB, todo este tipo de trabajo negro. Esto es ingresos y dinero que deja de recibir el Estado para gastarse en carretera, para gastarse en escuelas, en hospitales, y realmente nos hace mucho daño. Más del que parece, y parece que nos están haciendo un favor por contratarnos y dejarnos media jornada, pero realmente nos están haciendo un daño al resto de los españoles. Yo plantearía, abierto un poco la puerta, un planteamiento preventivo, es decir, la compatibilidad con otros trabajos, la compatibilidad en un grado más generosa con el desempleo, porque es muy salvaje, es decir, te das de alta y la compatibilidad te pega un hachazo al desempleo que ni siquiera puedes seguir viviendo con los dos sueldos, ¿no? Son mini jobs, uno del Estado y otro de la empresa en la que está. Por otro lado, hay que agilizar los procedimientos de contratación. Todavía somos un poco perezosos y hay que darle un poquito de agilidad a este tema informático. Tenemos que aprovechar la tecnología. Y desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista correctivo, tenemos que, por supuesto, incrementar la inspección laboral. En España o en Andalucía hay 143 inspectores laborales, uno por cada 15.000 trabajadores, mientras que en Alemania estamos en el doble, es decir, la mitad, uno por cada 7.500. Eso significa que el ratio o las veces que puede visitar un negocio y poner en cuestión este tipo de cosas es mayor. Ya apunta otra cosa que me ha gustado, y es que cómo podemos de las instituciones o de las confederaciones de empresarios favorecer esos espacios en los que se haga una contratación responsable y ética. Pues aquellas personas que no cumplen, igual cuando pagan una multa, se les expulsa de los espacios. Aquellas personas que no cumplen, aquellas empresas que no cumplen o empresarios que no cumplen, no puedan contratar con las instituciones públicas o no puedan recibir subvenciones. Es decir, hay estrategias de la administración más cercana al ayuntamiento y comunidad autónoma para poder desincentivar o incentivar una contratación digna que permita a estas personas realmente regular, porque el empresario les haga más a cuenta, porque a medio y largo plazo, no solo como conciencia social y como aporte a la comunidad, sino también como aporte al trabajador. Fernando, para rematar 30 segundos que nos vamos a publicidad. Muy breve. Yo cada vez que el Partido Popular Ciudadano habla de reforma laboral me echo a temblar, porque nunca pensáis en los trabajadores, pensáis en los empresarios, en el beneficio y tal, pero nunca pensáis en los trabajadores. Hay una cosa que ocurre mucho y que compatibiliza el trabajo con la ayuda que reciben, y es que hay trabajadores o trabajadoras que cuando reciben la ayuda familiar, si trabajando, que pueden complementar trabajo y ayuda familiar, pueden hacer las dos cosas simultáneas, pero en el momento que pasan la cantidad que ingresan por trabajo de la ayuda familiar, le quitan la ayuda familiar. Tienen que elegir entre la precariedad de la ayuda familiar o la precariedad del trabajo. Es complicado, ¿eh? Y eso se regula, y desde el Gobierno de España se debería de regular esa situación. Pero es complicado elegir entre precariedad de la ayuda, 400 y pico euros, o precariedad del trabajo cuando supera los 400 y pico. Pues hay que compatibilizar. 10 segundos por alusión. Sí, por alusiones. No es así lo que dice Fernando, evidentemente. Nosotros, precisamente, si queremos modificar la ley, lo diré, el tema laboral en España precisamente es porque existe una precariedad y una temporalidad que no es soportable para la familia, y precisamente por eso, por ejemplo... A la historia me remito a la historia, que cada vez que habéis reformado... Nosotros tenemos poca historia para que te vaya a la historia, la verdad. Pero yo prefiero que sea pacto de consenso de todas las organizaciones. Implantar un contrato único que no dé pie a ese que maneje con la estabilidad con despido cero. Porque también el trabajador durante toda su carrera profesional iría arrastrando una mochila de beneficios sociales que no tenían por qué perderla cuando perdiese un puesto de trabajo, como ocurre a día de hoy. No es el problema ese. Bueno, no el problema ese. Evidentemente son muchas medidas las que suman para que finalmente acabar con esa precariedad en el trabajo que estamos soportando. ¿Por qué no se penaliza la temporalidad y la parcialidad? A los empresarios, que quieran algo temporal, y se justifica. Ha dicho el informe, el informe de la inspección dice que hay 3.000 y pico o 1.000 y pico de 3.500 contratos que se han detectado sin causa, es decir, temporalidad falsa. Eso hay que penalizarlo, pero no cuando lo detecta, es que cuando lo realiza. Es que eso no es legal, eso hay que penalizarlo siempre. Pero cuando lo realiza, es decir, penalizar la temporalidad porque genera un gasto al Estado, al conjunto de la sociedad, un gasto en prestaciones sociales. Pero eso es economía sumergida, Fernando. Eso claro que hay que penalizarlo, y para eso están las leyes, para penalizar eso.
eso. 10 Y segundos. por supuesto que hay José. que aumentar los esfuerzos en inspecciones, por ejemplo, para llegar a... Pues proteger al trabajador y dejamos ya de proteger a la empresa, que lo venía haciendo 20 años atrás y 30 años atrás, todos los que la partidos. reforma laboral va encaminada 10 segundos, José Pino. Bueno, Vamos a eso publicidad. También ayudaría a cambiar el foco. No podemos orientar toda nuestra vida al trabajo, como lo plantea la Constitución, sino también a crecer como personas. Y cuando las situaciones laborales son tan deficientes que no permite crecer como personas, hay que plantearse un mecanismo en los estados, que pueden ser dar rentas que favorezcan el desarrollo personal y no tenga que la gente saltar a un contrato precario para poder seguir subsistiendo. Entonces, creo que el debate de renta básica que ya se está planteando en Europa y que está bajando sería una posible solución, una ventana de oportunidad para poder cambiar el modelo productivo. Bueno, os he visto muy animados en este último asunto, así que os emplazaré a un monográfico sobre la economía sumergida, pero ahora sí es momento de hacer un breve descanso, unos cuantos consejos publicitarios y regresamos de nuevo aquí en Actualidad Málaga. Le vamos a hablar de la deuda de la Diputación, en qué punto se encuentra y también de pensiones nuevamente hasta ahora. Y ya estamos aquí de nuevo tras esos consejos publicitarios. Regresamos nuevamente a esta mesa de actualidad que está muy animada. Hoy hemos estado hablando en clave económica hace unos segundos sobre la economía sumergida, los contratos, la Semana Santa, y vamos a continuar hablándoles precisamente de economía también. En esta ocasión vamos a conocer en qué punto se encuentran las cuentas, las arcas de la Diputación Provincial de Málaga. Rocío, tú tienes más detalles. Pues sí, Juanma, porque la Diputación va a liquidar la deuda que tiene con los bancos y la dejará a cero en el mes de junio. Así lo ha asegurado el presidente de la institución provincial, Elías Bendodo, quien ha indicado que cuando entraron a la Diputación Provincial en 2011 había una deuda de 220 millones. La Diputación de Málaga liquidará la deuda con los bancos antes de lo previsto y conseguirá saldarla en el primer semestre de este año. Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, tras un encuentro que ha mantenido con el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, al que ha expuesto la evolución de las cuentas de la institución. Que en este mes de mayo, José Enrique, en este mes de junio aproximadamente, con la aprobación ya de la liquidación del presupuesto y con el presupuesto en vigor del 2018 que aprobamos a finales del 2017, con las partidas previstas a pagar mensualmente a las entidades financieras para amortizar deuda, las vamos a unificar en un único pago y, por tanto, la Diputación Provincial estará en condiciones de tener deuda cero este mes de junio. En el primer semestre del año adelantamos 6 meses ese compromiso que teníamos de dejar esta casa con deuda cero. Esté cumpliendo con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que la Diputación de Málaga también se erija en referente en el conjunto de España, en lo que sin lugar a dudas es una variable extraordinariamente valorada por los proveedores en el cumplimiento del PMP del periodo de medio de pago. El presidente de la Diputación ha recordado que en junio de 2011, cuando tomó posesión el equipo de gobierno del PP, la deuda financiera superaba los 220 millones de euros, a los que se añadían otros débitos de 50 millones de euros a proveedores y unos 15 millones a la Seguridad Social. Pues en junio, según ha anunciado el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo, la Diputación tendrá deuda cero. ¿Qué os parece? Buenas noticias para las arcas provinciales, ¿no? Alejandro. Sí, hombre, claro, buenas noticias, evidentemente. También ahí, bueno, nuestro compañero de Ciudadanos en la Diputación tiene parte de mérito también de ese logro para la Diputación y, evidentemente, una gran noticia para la provincia. Con el techo de gasto en la Diputación, en los ayuntamientos, sobre todo también tenemos problemas para poder hacer nuevas inversiones. En el Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, se está amortizando esa deuda y también va bajando cada año esa deuda que tiene el consistorio, pero sin embargo no se hace tan sencillo, puesto que también por iniciativa de Ciudadanos también se están bajando impuestos, entonces todo hace que esa bajada de impuestos hace que también se recaude menos por parte del ayuntamiento se ralentiza también ese pago de la deuda en el ayuntamiento, pero bueno, aún así el Ayuntamiento de Málaga es de los pocos que sigue amortizando deuda y que todo el año tiene superávit y que se va destinando parte de ese superávit a amortizar esa deuda. Hay muchos servicios en los ayuntamientos que están esperando a ver si esa ley de sostenibilidad presupuestaria pues cambia para hacer ciertas inversiones que son bastante necesarias. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Málaga se me ocurre una necesidad de incluir más policías locales o más bomberos, si cabe,
porque lo que dice esa ley es que, por ejemplo, no se puede incorporar profesionales nuevos, sino que solo los que se jubilan pueden ser repuestos esos puestos para la policía o para los bomberos. Entonces, hay muchas circunstancias y muchos servicios en las ciudades que dependen precisamente de esta ley, y bueno, lo que sí estamos pidiendo desde el Ayuntamiento a través de la FEN es que, bueno, que se levante un poquito esa presión sobre los ayuntamientos, que al menos van cumpliendo con lo que se pide en esa ley, y van amortizando deuda a un paso bastante razonable. Bueno, nosotros nos hacemos eco de una noticia, algo que podemos calificar como una buena praxis por parte de un organismo público, pero bueno, esto debiera de ser así siempre, ¿no, Fernando? Vamos a poner las cosas en otro punto de análisis, ¿no? Y en el punto de que esto no lo ha hecho una gestión del Partido Popular y de Ciudadanos, que se apunta también al mérito, yo siempre digo al éxito a todo el mundo, ¿no? A los fracasos hay que buscarlos. Esto lo han pagado las familias. Las familias han pagado la deuda de la Diputación. No es la gestión de la Diputación, del equipo de gobierno. Porque al cerrar las guarderías de la Diputación, son las familias que dejan de llevar a sus hijos a la guardería. Luego son las familias las que pagan la deuda, no es la buena gestión. Y los abuelos que estaban en la residencia, en el geriátrico de Colmenar y la residencia geriátrica que tenía abierta la Diputación, son los que han pagado al final la deuda. No es la buena gestión, es que el cierre de los servicios sociales que tenía la Diputación abiertos son los que están pagando la deuda, no es la buena gestión. Y son las familias de los pueblos, las distintas localidades, los que han terminado pagando esta deuda, y el mérito de Ciudadanos, como decía Alejandro, es dejar a la familia, a los ancianos sin residencia, dejar a los niños sin guardería, ese es el mérito. Entonces he dicho, hombre, hay que hablarlo todo. Y los trabajadores, las plantillas de los trabajadores que no han tenido reposición durante estos últimos años, que se le ha aumentado la jornada de trabajo de 37, que se le ha congelado el salario, todo esto han pagado también esa deuda. Luego, bueno, éxito y mérito, pero el mérito habrá que agradecérselo a los trabajadores, a las familias de ancianos y a las familias que han tenido hijos. Habrá que decirle a ellos gracias a ustedes por haber pagado la deuda de Diputación, no a los que han dicho hemos cuadrado las cuentas rompiendo, porque elegir a unos representantes políticos que eso lo que hacen es cerrar los servicios sociales, para eso mejor no votamos, no hay que elegir a nadie. Por alusiones, Alejandro, y luego José. Sí, bueno, que en eso siempre son expertos a achacar a Ciudadanos cuando no gestiona los recursos, pues todo mal que pase por delante de cualquier institución. Pero bueno, apunta al mérito hace un momento. No, sí, claro. Si te apunta al mérito, asume también la crítica, las dos cosas. No, porque es que es muy diferente. Nosotros, por ejemplo, y te voy a poner dos ejemplos muy claros. En la Junta de Andalucía, en los presupuestos de sanidad, Ciudadanos ha hecho en ese acuerdo presupuestario que se aumente la partida para sanidad. ¿Qué ocurre? Que luego Ciudadanos no es quien gestiona ese dinero, lo gestiona el Partido Socialista, la Junta de Andalucía. Y la experiencia y todo el bagaje que tiene el Partido Socialista de Junta de Andalucía en sanidad no es muy positivo y no se está haciendo una gestión adecuada de esos recursos. En el Ayuntamiento de Málaga, Ciudadanos es el que incluye una serie de hitos en los presupuestos del Ayuntamiento de Málaga, pero es al final el Ayuntamiento del Partido Popular quien tiene que gestionar ese presupuesto, pero, Alejandro, y llevarlo a cabo. ¿El éxito te lo apunta Ciudadanos y el fracaso dice esto no es mío? No. Eso no vale. Asumes todo, eso no vale, no asumes nada. Cuando el fracaso, no vale decir el mérito nuestro de la deuda, pero ahora el fracaso del cierre de guardería y tal, eso no es mío, eso es la gestión de... La brocha gorda es muy sencilla. Cuando el fracaso viene de una gestión, nosotros, por suerte o por desgracia, no estamos gestionando ningún ayuntamiento ni ninguna institución a día de hoy. El de Mija sí. El de Mija sí. El de Mija sí. Eso es cierto. Y los polideportivos los queréis privatizar, ¿eh? Los fracasos de la gestión de Mija pues serán problemas de mala gestión, que se está haciendo ahí también. Bueno, hay mucha buena gestión en el ayuntamiento de Mija. También Mija es ejemplo en muchas otras situaciones. Pero evidentemente todo lo que venga desde el lado de la gestión, ahí Ciudadanos pues no tiene esa responsabilidad. En las próximas elecciones se soluciona fácilmente, porque si las encuestas de las que luego hablaremos se cumplen, pues probablemente estaremos gestionando muchos ayuntamientos, y entonces en ese momento sí podrá achacar a Ciudadanos lo bueno o lo malo que se esté haciendo en la gestión de cada institución. Pues José, adelante. Hablemos de Mija un día. Está claro que si te apunta al tanto, está claro que tiene que ser para lo bueno y para lo malo. Hombre, en este caso yo con la Diputación tengo una relación de amor-odio, ¿vale? Amor porque... Queremos conocerla, cuéntanos. Amor porque de alguna manera entiendo que los pueblos de menos de 20.000 habitantes necesitan unos recursos mancomunados y unos servicios que hay que darles de forma organizada. Y por otro lado, dudo que la Diputación sea ese órgano transparente y no sea un cementerio
de dinosaurios políticos y donde se infla la cuenta de los grupos políticos para hacer política partidista y propaganda, que creo que afecta realmente mucho a los torremolinos, se me sale el discurso de Torremolinos, a los malagueños en todo su conjunto con la Diputación. En este caso hay que pagar deuda, pero sin recortar servicios sociales. Eso se hace en el Ayuntamiento de Madrid, se pagan 2.000 millones de euros de deuda y se multiplica por 2 el gasto social. Eso es gestión. Lo otro es cerrar el grifo, como ha planteado. Se cierra el grifo, por supuesto, sobra dinero. ¿Qué pasa? El dinero cuando sobra, según la ley Montoro, va a pagar la cuenta 413, que es proveedores y gastos financieros. Por tanto, deuda. Claro, se recorta la deuda. ¿Qué? ¿Estoy gestionando bien? No, no estoy gastando de forma adecuada y repartiéndolo sobre los que participan de esa institución. Y respecto a Torremolinos, Torremolinos paga unos 4 millones de euros aproximadamente al Patronato de Recaudación Provincial, que es de donde viene la mayoría de los ingresos de la Diputación de Málaga, para la gestión de la recaudación de los tributos. Una cantidad que, si ellos tienen beneficios, a lo mejor podrían liberarnos de ese coste, readaptar el gasto, a lo mejor no son 4 millones, el coste efectivo del servicio a lo mejor son 2, ir poco a poco cediendo su herramienta a pueblos como Torremolinos, Mija, que quiere también hacer la delegación, Benalmádena, etcétera, etcétera, para que los municipios pequeños puedan hacer esta gestión de forma eficaz y ahorrarse esos 4 millones de euros y realmente invertirlo en su municipio sin ningún tipo de cortapisa de inversiones financieramente sostenibles, etcétera, etcétera, y realmente el ayuntamiento pueda invertir en sus vecinos en los planes que interese, en bienestar social, planes de empleo, etcétera. Bueno, pues vamos a abordar uno de los últimos asuntos que espero, que es lo que nos dé tiempo el programa. Vamos a hablar de una nueva encuesta realizada en esta ocasión por Metroscopia. ¿Y a quién da líder, Rocío? Pues a Ciudadanos nuevamente le dan el liderazgo. Ganaría las elecciones si hoy se celebrasen unas elecciones generales, con el 28% de los votos, seguido del Partido Popular con el 21% de los apoyos y del Partido Socialista con el 19%. El partido de Albert Rivera, Ciudadanos, obtendría el 28,9% de los votos si se celebrasen elecciones generales. Así lo señala una encuesta de Metroscopia para El País. Así, el Partido Popular conseguiría el 21,5% del apoyo de las urnas y el Partido Socialista el 19,4%. Unidos Podemos lograría el 17%, 2 décimas más que en el último mes. Encuesta que demuestra cómo Ciudadanos mantiene su ascenso en detrimento del Partido Popular y del Partido Socialista. En el último mes, Ciudadanos ha mejorado en 6 décimas y saca ya 7,4 puntos al Partido Popular. Los datos del sondeo muestran que los populares perderían 1/3 de los votos recibidos en las elecciones generales de junio de 2016. El Partido Socialista desciende y se sitúa por debajo del umbral del 20%, mientras que Podemos mantiene su tendencia al alza. El 20% de los votantes populares hace 2 años apoyarían ahora a Albert Rivera y el 12% de los votantes del Partido Socialista ahora elegirían a la opción naranja. Respecto a la abstención, Metroscopia subraya que si las elecciones se celebrasen hoy, solo votaría el 66% del censo, 4 puntos menos que hace 30 días. Pues el Partido Naranja volvería a ganar unas elecciones generales hipotéticas si se celebrasen ahora. Alejandro, buenos resultados. Sigue los buenos resultados para Ciudadanos a nivel nacional. Sí, pero bueno, parece que son resultados incomprensibles, ¿no? Por lo que dicen mis compañeros de mesa, que todos los males son casi achacables a Ciudadanos. Bueno, fuera de broma, nosotros creemos que precisamente la gente sí está entendiendo cómo Ciudadanos desde la oposición de muchas instituciones está consiguiendo condicionar la política en nuestro país y está entendiendo que precisamente no está gestionando esos recursos y que si los gestionará, igual que condiciona los presupuestos y condiciona las políticas que están dando pie tanto en el Estado como en las comunidades autónomas o en los propios ayuntamientos, pues entonces probablemente habría muchas mejoras y muchas reformas que beneficiarían precisamente a las familias, que es lo que todos deseamos, y mejoraría mucho la situación que tenemos en nuestro país. Bueno, ya le dejo a mi compañero que me... Quiero conocer la opinión de... Sí, mi opinión. Porque hay gente que es partidaria de las encuestas y otras personas que cogen las encuestas con pinza. En tu caso, Fernando, ¿tú cómo entiendes las encuestas? Bueno, la encuesta está ahí, son 1.600 encuestas, pero que yo me imagino que una empresa seria pues habrá tomado las muestras de población adecuada para tener un reflejo. Yo sé que eso lo hacen adecuadamente, cogen los colegios electorales, tal, y que reflejan después, no es matemática pura, no es un resultado que después se vuelque, después habrá que verlo, pero indudablemente... Teniendo en cuenta que se realizan, todavía queda bastante tiempo para que se produjeran esas elecciones. Pero aquí en política lo que observamos nosotros es que hay mucho marketing en política.
Pero después hay que rascar en los partidos lo que hay de fondo, porque, por ejemplo, a nosotros, a la Comisión Obrera, nos da igual que gobierne Partido Popular Ciudadano. La semana pasada, el viernes, Partido Popular y Ciudadanos tiraron para atrás la subida de las pensiones, del IPC de las pensiones. A los pensionistas habrá que decirle que gracias a Partido Popular y a Ciudadanos, en el Congreso de los Diputados, no se le va a subir el IPC a los pensionistas este año. Eso tienen que conocerlo, eso está ahí, son datos, ¿no? No me lo estoy inventando. Entonces habrá que decirle, hombre, que todo no es marketing, que habrá que rascar en cada partido político a ver qué es lo que dice cada partido político, qué es lo que plantea, porque a mí me da igual que esté Partido Popular en el Congreso de los Diputados gobernando España a que esté Ciudadanos. Si al final no se le sube a los pensionistas el IPC, si no se le da el poder adquisitivo a los pensionistas que han perdido en la crisis, ¿qué más me da quien esté gobernando? Si Ciudadanos o Partido Popular. Es lo mismo, la misma política. Y os habéis echado para atrás en la mesa del Congreso, ustedes dos, lo sabrán, habréis echado para atrás la revisión del IPC. Pues bueno, oye, os felicito por la encuesta, pero personalmente la misma política del Partido Popular. Eso sí, hay un poco de regeneración política que también hace falta. Se voy a echar algo positivo, también hace falta. Pero la política que lleváis a cabo es la misma del Partido Popular. No a la subida de los jubilados y de las jubiladas del IPC de este año. Eso es lo que había aprobado el viernes pasado. José, valoración de esta encuesta que en el caso de, bueno, no de tu formación, pero bueno, sí, de alguna manera, quedaría en una cuarta posición Podemos a nivel nacional. Sí, la verdad es que yo no conozco ningún gobierno que se forme a través de los resultados de las encuestas. Hay que esperar las urnas. Los ciclos políticos en España se están acelerando muchísimo. Si antes en 3 meses no pasaba nada, ahora en 3 meses pasan muchísimas cosas. Hemos pasado de agosto de llorar por Barcelona con el atentado de la Rambla a septiembre prácticamente impugnar todo lo que viene siendo estar relacionado con Cataluña. Es decir, que los ciclos políticos en España se están acelerando mucho. La política se está volviendo muy emocional y lo que destacaría de la encuesta y la lectura que hago es que la vieja política, tanto los partidos de régimen como son PP y PSOE, descienden un poco, que la nueva política los mantenemos o subimos un poco, que lo que sí queda del escenario es fragmentado, es decir, somos unos 4 o 6 partidos que van a estar con representación y se van a tener que sentar a negociar. Y negociar significa hablar de pensiones, significa hacer posicionamientos claros en cada uno de los temas. Y ahí realmente yo espero que no solo pasear la cara de Albert Rivera por los municipios. No, simplemente es que en todos los municipios parecía que se presentaba Albert Rivera en vez del candidato local. Estaba empapelado. No. Hay que hablar de proyectos, de personas y sobre todo de qué se quiere hacer en cada uno de los sitios donde se presenta Ciudadanos. Yo creo que la encuesta hay que tomarla en cuenta. Hay que recordar que a Ciudadanos en la última elección le daban 80 escaños y en su vida y sacó prácticamente la mitad. Es decir, que a unos 15 días prácticamente las elecciones. Hay que ser cautos, pero sí que es cierto que sirven para tomar el pulso de la actualidad y sobre todo saber leer entre líneas, ¿no? Una encuesta que además también indica que el 86% de los españoles consideran que la situación política es mala. Es mala. Es mala. Efectivamente es mala. Claro. Y eso hay que darle respuesta. ¿Pero por qué es mala la situación política? ¿Por los políticos? Hombre, ¿Por su actuación? Por la actuación, por la gestión, es una por las formaciones. Es una mezcla de todo. La corrupción ha generado un desapego a la política muy grande. Los ciudadanos prefieren abstenerse, prefieren no votar a los partidos y quedarse en casa, y eso significa que siempre van a gobernar los que sacan mayoría, los que van a votar. Y ese desapego, esa abstención crítica, hay que movilizarle, hay que explicarle otros modelos de partido, otros modelos de país para poder recuperar la ilusión. Es la razón por la que tanto Ciudadanos como Podemos han irrumpido de esta forma en la política española, porque lo que traemos, la mochila política que se trae es muy pesada, sinceramente, y la corrupción que vienen arrastrando los partidos políticos tradicionales, por decirlo de alguna manera, pues pesa mucho, y la ciudadanía ya estaba un poco cansada de ese problema, y lo que quería es una regeneración política, y por eso estamos los nuevos partidos aquí, y yo creo que hemos llegado para quedarnos, evidentemente, y es muy positivo que haya esa pluralidad en todas las instituciones, porque da pie, como se está diciendo, y es cierto, a que se tenga que hablar, se tenga que negociar, dialogar, y nadie imponga su criterio como voz única dentro de una institución, sino que tenga que abrir ese diálogo que siempre enriquece cualquier propuesta que pueda haber encima de la mesa, y eso es muy positivo. Y yo, para terminar, estoy muy contento, evidentemente, con los resultados. Estoy de acuerdo de que hay que ser prudente con las encuestas, sí, porque no siempre aciertan, pero bueno, sí que van marcando esa tendencia, que es lo que digo siempre, y la tendencia, todas las encuestas de los últimos 6 meses hacia acá están diciendo lo mismo. Entonces creo que ya es el momento de ir tomando en cuenta
y tomando en serio estos datos y bueno, y esperar que se sigan manteniendo. Por nuestra parte, el trabajo va a seguir siendo importante para que así sea. Bueno, pues llegamos al final de esta mesa de actualidad. José Piña, felicidades y encantado de que haya participado en esta mesa de actualidad. La emplazaremos en más ocasiones para que participe. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro Carballo. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Fernando Cubillo, muchísimas gracias. Sé que nos hemos quedado sin poder hablar de las pensiones, que era un tema que tú estabas, pues evidentemente, más que concienciado. Y bueno, háblanos brevemente, 10 segundos, movilizaciones que llevará a cabo Comisiones Obreras en esta materia. No quiero dejarte... Comisión Obrera no somos los únicos que llevamos a cabo esta movilización. La coordinadora de pensiones de pensionistas jubilados a nivel estatal y Comisión Obrera también a nivel estatal, junto con otros sindicatos, hemos impulsado este sábado a las 12 de la mañana concentraciones en toda España. En Málaga será en la Plaza de la Marina y vamos a pelear porque ese IPC, ese recuperar el poder adquisitivo, de los pensionistas, de los jubilados, se lleve a efecto contra esas políticas que se están llevando a cabo de que no suban las pensiones, que no se mejore la situación de los pensionistas por parte del Partido Popular y de Ciudadanos, como he dicho antes, la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Eso hay que revertirlo y hay que intentar de alguna manera que los pensionistas se incorporen a la recuperación económica, que se han incorporado la Guardia Civil, se han incorporado los policías nacionales, se han incorporado los empleados públicos, el salario mínimo ha subido un 4%. Los pensionistas tienen también que recuperar su poder adquisitivo. Bueno, movilización el próximo sábado, 17 de marzo, en la Plaza de la Marina. Gracias, Fernando Cubillo. Rocío Luque, nosotros nos volvemos a ver mañana. Seguiremos hablando de pensiones y de prisión permanente revisable. Así será, son los temas más candentes de esta semana. Bueno, llegamos al final de esta mesa de actualidad. Por nuestra parte nada más, ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra página web en 101tv.es. Gracias por estar ahí, sean felices, adiós.